Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Infancia sin Límites y hoy tenemos el placer gigante de que esté por aquí Vanessa González, fisioterapia respiratoria. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, qué hora, ¿eh? Me encanta esta hora. Claro. Maravilloso, maravilloso para estar todas en la consulta y poder hacer esto tranquilas, tranquilas y a gusto entre comillas. Vamos, es que además estoy con tres divinas, que dos de ellas fueron las que me metieron en este maravilloso mundo de los mocolovers. Yo soy Vanessa y los mocolovers. ¿Bien? Di que sí. Bueno, voy a presentaros un poquito a Vane porque yo creo que mucha gente te conocerá, Vane, estoy segura. Pero bueno, Vane es fisioterapeuta respiratoria, es docente tanto nacional e internacionalmente y encima está a puntito de terminar su tesis doctoral, que está ahí ya en la recta final, que tenemos unas ganas inmensas todas de que ese proyecto salga porque creo que es algo súper importante para ti y a nivel profesional, así que te damos muchos ánimos para ese final. Muchas gracias, los necesito. Me va a costar mi vida. Yo creo que, Vane, podemos empezar con algo bastante interesante porque yo recuerdo el año pasado como algo terrorífico de cómo están los virus este año, ¿no? Cómo están todos estos mocos. También creo que ha llegado algo muy interesante que es la vacuna para los menores de 6 meses. Entonces, primero, dar esa introducción a cómo están los virus y cómo están estos mocos este año con los peques. A la actualidad y de última hora. Pues mirar, es verdad que justo ahora mismo todavía no damos las cifras del 2023-2024 porque sabéis que las epidemias se suelen vivir, sobre todo la de los virus, las vivimos en otoño y en invierno. Entonces, recogeremos cifras, pues posiblemente en julio del año que viene recogemos de las cifras del VRS y del parainfluencia de este año. Pero algo importante que esté sucediendo este año, a mí me parece, vamos, muy novedoso a comentar. Lo primero es la vacuna de la bronquiolitis, que bueno, hay papás que piensan que por vacunar de la bronquiolitis los niños no van a coger la bronquiolitis y eso no es así. Es decir, el VRS, el virus respiratorio sincitial, sigue estando en los ambientes. Bien, lo que pasa que bueno, que están haciendo que nuestros bebotes de 15 días, de un mes, de 4 meses, pues no acaben en las UCIs, que la mayoría de ellos acababan en las UCIs. Entonces eso ya es un gran triunfo. Eso por un lado. Y luego otro lado, que me parece que es una vacuna de la que nunca se habla, pero que es maravillosa y hay que hablar mucho de eso porque la gripe es potente este año, muy potente, ya lo fue el año pasado con respecto al año anterior, que es el parainfluencia, que es la vacuna de la gripe, que este año ya se ha abierto a todos los niños menores de 5 años sin antecedentes respiratorios. Es decir, que cualquier niño que ahora mismo esté escolarizado o tenga hermanos que vayan a la escuela infantil o que sean pequeñitos, es recomendable que se vacunen de la gripe. Bien. Y entonces a mí eso sí me parece que quizás estamos todas muy con la vacuna de la VRS, pero queda ahí siempre como muy aparcada la vacuna de la gripe y hay que hablar de ese bicho, porque ese bicho es muy potente, sobre todo en enero y en febrero, cuando ya el VRS ya empieza un poquito a descender para acabar en marzo y empieza a coger mucha fuerza, insisto, el parainfluencia. Entonces es verdad que ahora mismo sí ya hay VRS, hay papás que si nos están escuchando ya saben que, bueno, pues hay peques que ya están ingresados por VRS, a pesar de haber estado vacunados, pero bueno. Y entonces, pues sí, es un año, sinceramente, de corazón. Yo no creo que vaya a ser ni mejor ni peor que otros años. Creo que, bueno, que vamos en la línea, pero solamente por el hecho de que nuestros lactantes, insisto, recién nacidos, no acaben en la UCI, a mí me parece un gran triunfo. Bien, me parece un triunfo familiar, social, pues para las mamás, los papás igual que nos estén escuchando. No es lo mismo 4 días de planta, yo siempre lo explico así a los papás, que 2 días de UCI, 4 días de planta. Las UCIs siempre a los papás les genera mucha angustia, ¿bien? Entonces, así estamos. Y por cierto, hemos pasado por una epidemia aquí en Madrid, potente de neumonía. Bien, hemos tenido unos picos de neumonía muy importantes, que son los broncoespasmos que generan las neumonías. Entonces, muchos de estos niños también ingresan por neumonías. Patri. Bueno, pues lo importante es ir mejorando poquito a poco, que yo creo que lo que tú decías, las 2 vacunas son muy importantes y por lo menos proteger a estos peques que son al final pues muchísimo más inmaduritos y entonces tienden mucho a terminar en esos ingresos que las familias lo pasan terroríficos y tienen un miedo y bueno, es que al final es peligroso, son peques que no saben manejar absolutamente nada de su cuerpo y menos la mucosa, ¿no? Bueno, vale, y yo creo que algo, pues, o sea, lo típico, ¿no? O sea, todo lo que nos preguntan, las dudas de siempre.
O sea, ¿qué vamos a hacer con todos estos lavados? Todas las opciones que tenemos para hacer lavados a nuestros gordis. O sea, esto es una locura, chicas. Es cómo hacer los lavados, cuál es la postura ideal, qué tipo de jeringa utilizar, qué tipo de suero. Yo creo que esas 3 cosas son muy importantes. Postura, tipo de jeringa y suero que utilizar, que creo que tienen un cacao entre el suero fisiológico, hipertónico, isotónico. O sea, esto es caótico. Laura, yo este año brindo con suero hipertónico. O sea, yo este año brindo las uvas, yo me tomo lo tengo clarísimo. Yo este año de todas mis familias he dicho, ¿tú con qué vas a brindar? ¿Con isotónico? Yo con hipertónico, o sea, lo voy a dar todo. Imagínate si tienen dudas. Mirad, hay una cosa, incluso antes del concepto del lavado, es decir, que las familias que nos estén escuchando tienen que saber una cosa importante, y es que las 4 que estamos aquí nos dedicamos a la pediatría. Entonces, la pediatría tiene algo, bueno, pues que a lo mejor un adulto no tiene, que es que lloran. Y entonces, yo sé que hay muchas familias que introducir una rutina, porque hablar de lavados, también hay que hablar de rutinas. ¿Bien? Totalmente. Esto es como el que habla de, por las que somos aquí madres, y Laura lo sabe, oye, hay que lavarse los dientes todas las noches. O sea, yo eso no lo negocio nunca con mis hijos. ¿Bien? Entonces, cuando lo introducimos como una rutina, cuando lo introducimos, bueno, hay papás que dicen como un juego, bueno, llamarle juego, pero la cosa es que es una rutina. Bien, eso se transforma en lo que se llama una terapia. ¿Por qué? Pues porque yo, voy a poner a mi ejemplo, yo me limpio la cara, pero no me limpio la cara porque me haya maquillado, me limpio la cara todos los días. Forma parte de mi terapia de cuidado de mi cara, bien, de mi cuerpo, de mi espacio, de mi momento. Mira lo que te digo. Entonces yo veo que ahora hablar de lavado es como otra carga más para las familias. Y para nada, de corazón, que yo estoy intentando que no sea una carga, que lo vean como, venga, vamos a ver de qué forma lo hacemos, qué te gusta más, cómo te encuentras tú más cómoda, porque si no lo haces todos los días, pues es que no tiene mucho sentido. Superando lo que he dicho, que todos lloran. Todos los niños van a llorar al principio, todos vamos a negociar, igual que yo estoy negociando, pues un niño también va a negociarlo. Bien. Pasan por fases, luego hay fases en las que a lo mejor lo tienen más hecho. La mía que va a hacer 5 años en enero, yo creo que ha pasado por todas. De gustarle, de pedirlo, de correr por la casa porque no quería. O sea, y es una experiencia. Laura, a mí me parece una experiencia. Entonces yo partiendo de eso, te lo digo de corazón, es que lo de los lavados está siendo una aventura. Sí, sí. Yo creo que partiendo de eso y con todo el amor, con todo el respeto, los padres tienen que saber que con respecto a la postura, yo he intentado buscar una postura que sea lo más accesible, lo más práctico, lo más funcional para ellos, porque veis, todo ya desde que empiezo a hablar está hecho para ellos. O sea, es decir, para que tengan pocos problemas, pocas dificultades a la hora de hacerlo. O sea, es decir, que adapto la postura a lo que sé que va a ocurrir, que el niño va a llorar y va a pelear. Como ha dicho Laura, pues a lo mejor al principio empiezan a pelear. Bien, ¿qué postura nos encanta? A mí me encanta la postura de sentados. Bien, creo que cuando tú estás colocado detrás de él, tú le puedes, voy a decir la palabra, manipular, le puedes sujetar, pues te encuentras tú más segura. Y luego además soy partidaria de que los lavados nasales tienen que depender de una persona. Es decir, en el momento en el que ya empiezan a entrar el padre, la madre, el abuelo y la abuela, todo empieza a coger una esta que es que no va por ahí. Es directamente, ¿quién le toca por las mañanas? A la mamá, fenomenal, pues una persona. Si es que yo no necesito a nadie más. Niño sentado, la mamá está detrás o el papá está detrás. Están inclinados un poquito hacia adelante. Eso es verdad que la cabecita es ideal que esté un poquito inclinada hacia adelante, porque además cuando dicen, pero es por algo, es que él te va a hacer, la cabeza la va a intentar tirar para atrás. Eso las familias tienen que saberlo. Que mi hijo también me lo ha hecho en su momento, que ellos intentan luchar, aunque su madre sea la fisio de los mocos, que da igual, que eso es innato a ellos, que es normal que en principio pues no me gusta esta postura, no me gusta lo que trae mi madre para meterme por la nariz y claro, ¿qué van a hacer? Echar la cabeza para atrás. No pasa nada. Con nuestro cuerpo le volcamos un poquito hacia adelante, con amor, con cariño, pero ¿cómo? Con decisión, sin titubear, sin pensar, porque les vais a aliviar. O sea, es otra cosa que también quiero quedar, es decir, que dentro de que es una rutina saludable para ellos. O sea,
Claro, Yo lo digo porque al así, final y es que es bueno para ellos. los lavados nasales, que un poco por resumir, no solo nos van a prevenir contraer infecciones respiratorias, ¿no? Que como ya se ha hablado antes y vamos a hablar ahora de los tipos de suero, se ha visto que hay un tipo de suero en concreto que haciéndolo con lavados nasales nos previene de contraer infecciones respiratorias, ¿no? Y que incluso también en el momento en el que el bebé está muy atorado, no puede comer bien por cómo está ese moco en la vía alta, no le permite respirar, entonces claro, el lavado nasal le va también a beneficiar en ese momento de la comida, en ese momento de conciliar el sueño, si tengo mucho moco en vía alta y me produce tos, ¿no? Que al final el lavado nasal no es que sea únicamente terapéutico, sino que el lavado nasal lo vamos a necesitar de forma habitual para prevenir estadios y para mejorar el estado general del niño, ¿no? Que en el niño es mucho más necesario hacer lavado nasal por cómo tiene todavía su configuración respiratoria, ¿no? De las vías aéreas. Hay una frase que los padres que nos escuchen no la van a olvidar, y es que los lavados nasales no se hacen cuando el niño tiene moco. ¿Bien? Y yo sé que igual, y si hay muchos pediatras que están ahí escuchándonos, que me encantaría. Esa idea ya es antigua, ya es obsoleta, ya es primitiva, ya no se lleva. Es decir, no se puede decir que un lavado nasal, porque insisto, no hablamos de lavados, hablamos de terapia nasal. Dentro de la terapia nasal, que hemos hablado de la postura, vamos a hablar ahora del dispositivo, del tipo de suero, como tú ya has avanzado, que hoy en día ya se busca una terapia para la inmunidad del niño. Por eso también entra ya el concepto de la microbiota oral. Yo voy dando determinados tips, que he hablado del lavado de dientes, determinados sueros, terapia nasal como lavado nasal. ¿Por qué? Porque tener una microbiota oral sana, potente, fuerte, pues va a hacer que determinados niños, a pesar de estar vacunados de la parainfluencia, a pesar de estar vacunados de la VRS, bueno, pues todavía sean más resistentes a la entrada de determinados bichos. Bien, y eso está comprobado. Es decir, es que eso está comprobado y dicho. Bien, y además son estudios de una alta calidad de diseño, bien, y muy actualizados. Entonces, todo eso, los padres tienen que entenderlo. Yo creo que eso es una frase potente. Insisto, tú lo has dicho muy bien, Elena. Los lavados nasales se hacen cuando el niño no tiene por qué tener moco y que tienen un fin de terapia nasal hacia el cuidado de la microbiota oral y de la inmunidad. Bien, para que se queden tranquilos de lo que le van a hacer a su niño. Bien, sentados, cabeza inclinada hacia adelante. Dispositivo que me gusta, que me encantan. Me gustan mucho los dispositivos de nebulización nasal. Bien, porque desde que los conocí hace ya muchos años, bueno, pues es verdad que mi práctica clínica y ahora la más investigadora, pues sí, me ha hecho que me enfoque en mis últimos años a ellos. Bien, entonces, cada vez cobra más sentido hablar de la microbiota oral relacionada con el oído medio y con la nasofaringe. Entonces, como tiene una relación ya muy potente, muy científica, bueno, pues ahora, claro, los dispositivos van enfocados a que ese lavado nasal vaya hacia la nasofaringe. Bien, esa nasofaringe, que es la que conecta directamente con el oído medio, bueno, pues tiene un peso importante en ofrecer una barrera protectora a nuestros niños, para los bichos, en fin, todo eso ha hecho, insisto, que yo decida utilizar un determinado tipo de dispositivo que son los nebulizadores nasales, que si le ponemos nombre, por lo que las familias nos estén escuchando, son nombres comerciales, porque tengo que dar los nombres comerciales porque pertenecen a esa patente, bien, a las casas. Entre ellos está MagNasal, Spraysol y Rhinowas. Digamos que ahora mismo son los 3 nebulizadores nasales con mayor nivel de evidencia. Bien, con respecto a la nasofaringe, me estoy centrando en nasofaringe. Bien. Pero yo creo que te falta ahí una cosita súper importante, pero porque yo sé que la relaciono ahí, pero igual las familias no lo reconocen, no caen en eso, en la importancia de ese lavadito nasal con esa boca abierta y esa jeringa nebulizada, ¿no? Esa boca abierta para que no interfiera en nuestros oíditos, ¿no? Que creo que eso a veces también les cuesta un montón porque directamente siempre es, Patri, es que cierran la boca, se tragan el suero, ¿no? Y creo que hay que hacer bien esa fijación en el mentón para esa boquita bien abierta, para también proteger, como decía Van, esos oídos, esas otitis, que también nos llevan ahí un poquito con todos esos mocos a nuestro queridísimo torrino de aquí. Totalmente. Y es más, yo quiero abusar ahí ahora un poquito de esta pregunta también para intentar, porque además es que hace como una semana, bueno, nosotros nos gusta
Nos gusta de vez en cuando un poquito de polémica, que si no... Entonces, hace muy poquito hubieron ahí unos líos por redes, ¿no? No, es que tenéis que tapar la boca al bebé, tal, y entonces la gente me escribía, Laura, no entiendo nada, tú dices que con la boca abierta, hay unas cuantas que decís la boca abierta, ahora estoy oyendo por ahí que hay que cerrársela y tapársela al bebé, tal. Entonces, como vamos a explicar por qué nosotros La postura. con la boca abierta, pues yo creo que aquí es guay hacer un poco esa diferenciación y explicar el por qué, ¿no? Porque somos 4 locas por ahí, nunca mejor dicho, que vamos haciendo esto de lo de la boca abierta, ¿vale? Sí, ya no somos 4, cada vez somos más. Cada vez somos más. Bien, muy bien eso, cada vez somos más. Vamos a ver, el hecho de que los papás tengan que hacer un lavado, mirad, los que me estén escuchando, familias, cogéis al niño, lo sentáis, lo inclináis un poquito hacia adelante y necesito, como bien han dicho ellas, que les abráis la boca. ¿Cómo abrimos la boca y por qué le abrimos la boca? Porque mirad, en el momento en el que vosotros venís con un dispositivo, una jeringa, la jeringa de toda la vida, la de toda la vida, en el momento en el que venís con la jeringa de toda la vida, ¿qué hace el niño? ¿Qué mira? Pues ve un líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno traga, es el único mecanismo activo por el que la trompa de Eustaquio se abre. ¿Bien? Claro, entonces, ¿qué tenemos que evitar durante el lavado? Es decir, cuando inyectáis el suero. Claro. Como ocurre cuando vamos en el avión. Eso es. En el momento en el que, padres, cogéis la jeringa y vais a introducir el líquido, hipertónico, isotónico, lo que sea. Pero justo ese momento es cuando yo necesito que el niño no trague. Que estamos hablando de... Laura, un segundo. Es que es un segundo. Sí. Bien, por eso también siempre os decimos, cuando vais introduciendo el suero, si son jeringas de 5, son jeringas de 3, intentar hacerlo en 2 tiempos. ¿Por qué? Porque el niño enseguida va a querer tragar. Bien, y lo que hay que evitar es que traguen durante la inserción del líquido. Bien, porque cuando insertan ese líquido vía nasal es cuando la trompa se abre porque el niño lo traga. Y eso es lo que no tiene que pasar. Claro. Eso nos lo tienen que quedar los padres, las familias, muy claro. ¿Bien? Ahora bien, cuando terminan de hacer esa inserción, yo digo inserción, introducción, jeringa, y ellos paran o terminan el lavado, sueltan la manita de la mandíbula y les dejan tragar. Y no hay ningún problema, porque lo que tragan es, mirad, faringe, para adentro, garganta, como ellos bien lo dicen. Pero todo lo que ha quedado hacia arriba, hacia la trompa, hacia el oído medio, hacia la vía de vaciado, está sin tocar, bien, está segura. Entonces han hecho un buen lavado. Es como decimos, José, es una buena técnica. Claro. Bien. Incluso ahí también, después de ese lavadito, ¿no? Que muchas veces les hacen un lavadito y van al pecho o lo que sea, están en el pecho y están inspirando pues un poquito ese lavadito que hemos depositado o ese suero que hemos depositado en la vía nasal, que es perfecto. Perfecto. Es la introducción de la solución que usen. Es la introducción del dispositivo, Patri. Es la introducción de, yo digo ahora eso mucho, inserción, introducción, cuando inyectan, para que ellos empiecen a relacionar la inyección con la apertura y luego ya soltamos. Y ahí... Bien. Vale, entonces ahora nos metemos ahí en ese dilema. ¿Cuándo utilizo un suero isotónico? ¿Cuándo utilizo un suero hipertónico? ¿Y qué es cada cosa? Mirar, lo importante es, dentro de que un padre tiene que saber lo que tiene un niño, lógicamente la entidad patológica depende siempre de un profesional sanitario. Bien, entonces, un catarro, una congestión, una nariz bloqueada, desde eso que para mí es lo más banal, lo más sencillo, para que los que nos estén escuchando las familias, hasta lo más complicado que es una neumonía o una bronquiolitis, esas entidades, los padres tienen que saber que un médico les va a dar el nombre, o sea, que eso tiene un diagnóstico, ¿bien? Entonces, tienen también que saber que igual que les van a dar ese diagnóstico, esas patologías tienen fases, es decir, yo puedo iniciar síntomas, puedo iniciar un cuadro un lunes, pero está claro que a medida que va pasando la semana, mi cuadro va variando, ¿bien? Entonces, es lo que nosotros llamamos las fases agudas y ya las fases un poco menos agudas, más avanzadas, ¿bien?
Así que necesito esos dos conceptos que lo entiendan las familias para cuando yo hable de qué tipo de suero, Patri. No es lo mismo estar con un catarro primeros días que haber pasado ya ese catarro a los 10, 15 días. No es lo mismo. Claro, no que al es lo principio mismo. igual es un moquito ahí, que las típicas velillas que caen así como súper fluidas. Eso es. Y al final hay un moco ahí súper espeso que no sale ni para atrás, que claro, tienes que gastar algo diferente. Eso es, no es lo mismo. Y eso No lo mismo. yo sé que las familias, pero que es normal, que ellos, una otitis, que tanto me gusta, yo muero por la otitis media aguda, ¿no? Pues la mira, yo estoy hasta el recurrente. moño de la otitis media, la verdad. Me parece fascinante. Yo siempre digo que Como mi carrera madre. frustrada es la de los otorrinos, que me parece una pasada. O sea, es que me parece un órgano espectacular. Estoy enamorada de mi oreja, o sea, yo la oreja. Entonces, para las familias de las otitis, tienen que entender que si mi hijo, Laura, ha hecho una otitis, pues es una otitis media aguda. Es decir, que es que el 50% de los niños de menos de 5 años sufre ya una otitis media aguda. Y estamos hablando de que ya el porcentaje se nos va a un 30%, de que igual que los niños de menos de 5 años están sufriendo otitis media aguda recurrente. O sea, estamos hablando de más de 6 cuadros. O sea, las cifras son increíbles. Yo el otro día te escuchaba un tema de las conformaciones craneales, que me parece fascinante lo que contabas, que todo influye en el niño, ¿bien? Entonces, eso los padres tienen que entender que no es lo mismo que mi hijo tenga una otitis a que mi hijo haga una otitis recurrente, ¿bien? Si todo eso ellos lo empiezan a entender, les empoderamos con información, van a entender perfectamente cuándo usar un suero y cuándo usar otro. Yo estoy convencida, ¿bien? O sea, yo estoy de verdad, realmente convencida. Los primeros días de inicio de cualquier patología, vamos a empezar con las nasales, con las vías altas. Yo siempre recomiendo que utilicen un suero más hipertónico. Bien, ¿por qué utilizo más un suero hipertónico? Porque dentro de ese suero hipertónico hay algo que es mágico, que han dado, pues los laboratorios han dado con la magia, que es el ácido hialurónico. Bien, el ácido hialurónico tiene unas propiedades muy importantes a nivel sanitario. Ya, incluso yo no hablaría solamente de otorrino y de mucosas nasales, hablamos de otros campos de la medicina, bueno, pues que tiene unas propiedades perfectas para el momento antiinflamatorio, descongestivo, barrera protectora que ofrece, que están justo en esa fase más aguda. Por ejemplo, insisto, catarro y nariz congestionada, otitis media aguda. Yo hay un suero hipertónico. Ahora ya, supero esa fase aguda, voy a un catarro, Patri. Lo que ha dicho antes Elena, quiero prevenir que mis niños no cojan esos catarros. ¿Cómo puedo prevenirlo? Pues con una solución isotónica. Y ahí ya me paso a la isotónica. Si mi hijo solo ha tenido una otitis en un contexto de catarro y Vanessa me dijo un hipertónico, fenomenal. Luego, ¿qué voy a utilizar? Otra vez un isotónico porque no quiero que vuelva a cogerse un catarro. Pero si mi niño siempre está en un contexto de catarro porque sufre de otitis recurrentes, estos niños son candidatos normalmente al uso continuado, al menos en ciclos de 15 días, de suero hipertónico. Bien. Ciclos de 15 días, descansan 15 días y lo vuelven a repetir. Así al menos 3 meses. Eso es lo que se suelen recomendar. Es que esto iba a comentar, Vane, que sabes lo que ocurre, que bueno, obviamente tú lo verás diariamente, pero al final, por el tema de los tipos de dispositivos, de jeringa más a presión, sin presión, que hay gente que no conoce estas jeringas nebulizadas, al final mucha gente yo que conozco no hacen ningún tipo de lavado en nenes con otitis recurrentes, por si hacen el lavado mal y va al oído, ¿no? Entonces, o utilizan Rinodus apretando, o sea, es decir, como que no es conocido igual este tipo de dispositivo, entonces la gente, las familias con peques con otitis por ese miedo no hacen esos lavados, pero claro, mis bordis están hasta arriba, entonces al final es contradictorio, ¿no? Entonces me ha gustado esa aclaración porque creo que hay que saber que se puede hacer un lavado con otitis y saber un poquito con un profesional cómo hacerlo y como te has dicho, esos ciclos o cómo ayudar a esa mucosa en esos nenes con otitis recurrente. Eso es, y muchos padres que nos van a estar escuchando van a decir, y por cierto, ¿el nebulizador dónde queda? Los nebulizadores, que yo acabo de introducir el término, para que ellos distingan. Fíjate si lo hago por las familias. Una cosa es un nebulizador bronquial y otra cosa es un nebulizador nasal. Los niños con otitis, como ha dicho Patri, en este podcast tiene que quedar muy claro, los niños con otitis, claro que pueden recibir tratamientos de nebulizadores bronquiales. Bien, para el depósito de su esfera, o sea, de su oído, que muchas familias de las que nos están escuchando seguro que les suenan
pues la ampolla de Pulmicort, Motosol, Sinalar, suero hipertónico, y entonces les ponen tratamientos intensivos de 15 días, bien, para desinflamar toda esa zona, para hidratar, para que los mocos se deshagan, bien, pero eso no quita con que luego esos niños no necesiten un lavado nasal, bien. Hay una frase que también me gustaría que antes de que yo la uso mucho ahora, es un tips muy mío ahora, y es que los nebulizadores no pueden sustituir los lavados nasales, ¿bien? Es que también se habla mucho de esto, ¿eh? Yo, de hecho, hace poquito hablamos también sobre los lavados nasales y uno de los comentarios más repetidos fue, no, pero dame algo diferente porque mi niño llora, y entonces había gente que comentaba en plan de, no, pues yo es que mira, como se pone tan nervioso cuando le hago un lavado nasal, directamente ya lo que hago es nebulizar. Y yo claro, yo pensaba, ostras. Hombre, yo creo que es importante saber la diferencia y el objetivo que tiene un nebulizador y un lavado nasal. O sea, es decir, el despegue, ¿no? O el despegue de ese moco, o llevarlo a las vías altas de otra manera y generar esa tos, a un lavadito para limpiar la vía o prevenir o depositar o arrastre, ¿no? O sea, creo que es importante tener claro eso. Quiero contar un caso a raíz de esto de la otitis media que habéis estado hablando, porque creo que puede resultar interesante y alguna familia a lo mejor se siente identificada. Tengo una peque que actualmente estamos en 22 meses y usa mucho el chupete, muchísimo el chupete. Y es una peque de otitis recurrente. Llevan viniendo a consulta para evitar la operación de los tubitos, ¿no? Del drenaje a través del oído. Y estamos haciendo, cada vez que la peque fabrica moco, hacemos drenaje de secreciones para evitar que ese moco se le acumule, y así estamos retrasando todo lo posible esa intervención, ¿no? No sabemos si la conseguiremos evitar, pero bueno, lo estamos intentando. La cosa es que ha habido un cambio radical a raíz de que la peque ha soltado el chupe, ha dejado de tener esa presión negativa a nivel de cara, de ORL, de todo el rato con el chupete. Y también ha mejorado mucho, que sí que es verdad que no tiene por qué ser excluyente, pero ha mejorado mucho a raíz de que no han hecho lavados nasales en casa, sino han utilizado exclusivamente nebulización. Yo no sé si es que porque hicimos los lavados nasales aquí y, como habéis dicho, a lo mejor la técnica no estaba bien depurada en casa, pero es verdad que la niña ha visto una mejora increíble en el momento en el que se le ha dejado de hacer lavados nasales en casa y solo se ha utilizado nebulización, y aparte, obviamente, se le ha soltado el chupe y hacemos aquí drenaje para evitar ese acúmulo de secreciones, ¿no? Mi mayor caso es en casa. Ya lo sabéis todas, porque yo ya a la desesperación lo he probado absolutamente todo. Creo que es verdad que son casos más concretos, que son niños más especiales en este campo, pero sí que es verdad que hay niños a los que les haces un lavado y ves salir el agua por el drenaje, ¿no? O sea, entonces, al final eso también, con ensayo-error tú vas viendo. Mi hija... Hay que especificar, ¿no? En cuanto el lavado es un poquito más fuerte, a lo mejor fuerte sin ser fuerte, con un sistema de aerosol, pero en cuanto es una cosa así, es que automáticamente al minuto 1 ya lo primero que dices, me duele el oído. Y yo, hombre, hija, pero si estamos haciendo esto para que no te duela, ¿sabes? Entonces creo que también dentro de lo que mandamos, ¿no? Porque antes también, justo esta mañana, me escribía una familia, oye, he visto esto, tal. Y digo, es que el problema es que nosotras damos consejos generales, pero luego hay casos y casos y gente que necesita cosas más individualizadas y ir probando al final hasta que das con algo que te funciona. Entonces, recomendaciones generales, pues casi siempre funcionan, excepto hay veces que no. Yo creo que, así por terminar esto, o sea, este ejemplo, no de caso, creo que es muy importante esa anamnesis y esa valoración completa. Es decir, lo que decía Ele, o sea, creo que, como decía Vane, es muy importante la microbiota, es importante saber cómo está el intestino de nuestros peques, es importante también saber el reflujo, la PLV, esa boca está abierta cuando duerme, esa lengua, o sea, hay tantas cosas y tantos factores que pueden intervenir en el patrón respiratorio de nuestros peques, en el sueño, es que es una pasada,
que yo creo que se ha quedado como siempre, venga, haz un lavado nasal, así, venga, haz un lavado nasal. Pero es que el lavado nasal a veces es una diferencia súper fuerte, como ese niño que viene ahogado y es que tiene un tapón en la nariz, le haces un lavado bueno y dices, ya está, o sea, esa respiración y ese tiraje ha cambiado, Sí. ¿sabes? Y creo que Sí, es muy sí, importante hacer esta valoración global, escuchar y preguntar bien y ver bien el caso, porque yo creo que también hemos pasado a eso, que estamos ahí todos, damos casos y consejos muy generales, pero hay que especificar y conocer muchísimo a cada peque. Que todo el mundo nebuliza. Ahora todo el mundo Exacto, nebuliza. porque Toda la es la familia te panacea vienen ya a en redes consulta con un sociales. nebulizador. Claro. Si es que las redes son buenas, pero también tienen sus cosas, a ver, estamos ahí todos Sí, buenos. pero también Pero- es verdad, y hay que decirlo, que es una pasada. Es que, claro, vamos a ver, es una pasada en el último año como ya la gente habla de arrastre y de depósito. Hombre, Sí, sí. Yo llevo desde el 18, no lo he conseguido este año. O sea, tengo que Hombre. decirlo. Yo, vamos, y de hecho muchas de las que estáis aquí me animasteis a ello. Más orgullosa que estoy, más agradecida, jamás lo estaré, a Laura y a Patri, porque empecé con ellas, Elena, cuando me dijeron, van en las redes. Yo era muy reacia. Ahora, el hecho de que las familias de toda España dominen ese término es brutal. O sea, Sí, estamos sí. hablando de un dominio de término con fundamento. Ahora veis, ahora estoy en esa fase de depurar lo que ha dicho Elena, el nebulizador, pero lo conseguiremos. Pero es verdad que ese empoderamiento de entrar a una familia, a una farmacia y decir quiero esto, eso es muy fuerte, ¿eh? Yo digo lo que dicen es que- por los pediatras, los farmacéuticos, los laboratorios, eso es muy fuerte. Yo creo que eso a mí ya me parece un gran triunfo, que yo vengo de la jeringa. Claro. También, Y que también además Vane, conocen nuestro trabajo, ya no es solo Claro. que están, ¿sabes? Que al final estamos aquí con un esfuercito, pero Claro. intentando llevar lejos la fisioterapia respiratoria, que se conozca lo que hacemos, ¿no? Que antes las familias no sabían que Sí. supe que tenía una neumonía y podían venir a tratarse, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Te pongo tantos casos. A mí me parece Eso también que, es chulo. que es un empoderamiento de las familias muy sano y muy bonito. O sea, que es bonito. Nosotros decimos que es muy bello. vienen Claro. mucho más empoderadas. Y realmente. una cosa, y lo de los aspiradores, porque hemos hablado de lo del nebulizador, pero es que, o sea, yo creo que esto no nos cansaremos de decirlo, pero hay que decirlo también. Los Ya. aspiradores y todo esto, que es que todavía veo mogollón. Pero es porque les genera una tranquilidad. Hay que intentar convencer a las familias, Laura. Fíjate, yo ya no les digo el mal que le hacen al oído. Yo le digo, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? Entonces ellas te dicen, yo necesito que salga, Vanessa, que salga. Yo creo que si nos curramos mucho con ellos, Laura, educarles en, mira, por mucho que tú chupes, tires, aspires, no se va a ir ese sonido, no va a salir moco, porque lo que es a nivel de la patología, y eso tenemos que explicarles, mira, lo que está sucediendo es esto, y entonces eso no va a desaparecer. Entonces, ¿no crees que es mejor que lo dejes en paz? O sea, no uses el aspirador. Y luego ya le metemos el toque de que generan una presión negativa que joroba el oído de sus hijos, a diferencia de los nebulizadores nasales, que lo que provocan es una presión positiva alta. Es que no tiene nada que ver, es la antítesis. Bien. Claro. Bueno, y de hecho los laboratorios juegan con eso, claro. Los técnicos, Claro. los ingenieros juegan con esas cosas, en lo que se tiene que dar en el oído. Bien, entonces las familias que nos estén escuchando, ¿debemos usar el aspirador? Pues no, pero porque de corazón, madres, que no os va a aportar nada, que se relajen, que chupar, que tirar, que eso va a seguir sonando. Claro. Va por ahí. Quiero contar un caso sobre la aspiración de una peque que vino a consulta y tenía un sonido súper inflamatorio en la nariz. Bueno, el típico sonido del soltito de... Sí, la rinorrea. Y estaba todo el día, ¿no? Y venían los padres y me decían, le hacemos 8 aspiraciones diarias. Y claro, me quedé así y claro, una vez que empieza a hacerle la valoración, lo que ves es una inflamación en toda la mucosa nasal increíble. Es que desde abajo le quedaba a la peque un hilito, ni 1 milímetro por donde entrar el aire, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer las manipulaciones y el drenaje de secreciones, lo primero que salió de esa nariz fue un cuajarón de sangre. Y claro, de la cantidad de inflamación que tenía, y claro, luego los padres al día siguiente me escribieron y me dicen, Elena, es increíble. Dice, claro, porque es que nada más que habéis dejado de utilizar el aspirador, esa chiquilla ha podido respirar. Entonces, que ya no es exclusivamente que a la larga le perjudique, sino que en el propio momento
es al contrario, o sea, el efecto que parece visualmente, uy, qué de moco le estoy sacando, le estoy provocando una inflamación a nivel interno que va a continuar con ese sonido todo el día. Entonces, claro. Hoy, antes de que nos vayamos de este tema para despedirnos, importante decir cuándo utilizar ese nebulizador. ¿Cuándo? ¿Cuál es la función del nebulizador? Nebulizador bronquial, Patri. Ahí está, que yo creo que eso es muy importante recalcar, ¿no? La función de esa nebulización, de ese despegue, ¿no? Del moco. Mira, nebulizador bronquial. Si cogemos como prototipo los nebulizadores, los más actuales, los nebulizadores Maya, esos atomizan la partícula entre 0,5 y 5 micromoles, con lo cual son bronquiales, es bronquio. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que micronizan de 0,5 a 5, pero de 5 a 10 hay un buen depósito a nivel tráqueo. Bien, y ahora hay muchos niños que sufren, y muchos papás nos están escuchando, las laringotraqueitis. Bien, entonces, ¿las laringitis son candidatas a nebulizadores bronquiales? No. Pero una laringotraqueitis en un contexto de una tos bronquial, sí. Si tu peque tiene sibilancias recurrentes, si tu peque toma budesonida, seretide, flixotide, ventolines a demanda, todo ese grupo de niños, de los papás que nos estén escuchando, Vanessa, ¿recomendáis el nebulizador? Sí, es una herramienta súper de corazón, que sí. Pero veis, me estoy yendo a un contexto muy pulmonar. A veces así nos entienden también las familias. Muy pulmonar, Patri. ¿Bien? Y luego, si hay niños que nos dicen, oye, yo lo quiero para la nariz. Bien, pues entonces en niños con otitis media recurrente, yo ahí sí recomiendo, las adenoides, las vegetaciones grandes, ahí también recomiendo tener un nebulizador, que me parece una herramienta pues también espectacular. Sobre todo ya para introducir dentro los medicamentos que hemos dicho antes. Pero para manejar un catarro o para manejar, por lo que ha dicho antes Elena, lo que es una prevención, yo no recomiendo tener un nebulizador bronquial, solo los nebulizadores nasales. Justo. No sé si ha quedado claro, Patri. Súper buen resumen final, yo creo que sí, porque era muy importante. Y antes de despedirnos en 2 minutos, solo decir, Vane, ¿qué hacemos en la consulta de Fisio-Respi? O sea, los gordis, ¿por qué vienen a nosotras? Estás clarísimo que para sacar los mocos, ¿no? Pero yo creo pues mira, los gordis, oye, déjame que la diga, anda, que es mi frase. Es mi frase de mi tesis. A ver, para esos pediatras que nos tienen que escuchar, que me encanta que digan ahora, oye, ya, fisioterapia respiratoria en la bronquiolitis aguda. Vamos a ver, los fisioterapeutas lo que hacemos es mejorar la clínica, disminuir la obstrucción causada por los mocos que provoca la bronquiolitis aguda. Eso es lo que hacemos. Bien, entonces, en resumida cuenta, para que las familias nos entiendan ahora, Patri, pues lo que hacemos es eliminar el moco de las tuberías, sobre todo de 0 a 6 años. Eso es lo que las familias tienen que saber. ¿Por qué necesito ir yo a un fisio respiratorio? Pues porque necesitan eliminar todos esos mocos de las tuberías y de vías altas, porque los niños no tienen ni una tos efectiva ni saben sonarse. Punto. Ahí está. ¿Bien? Olé. Los niños, todos los niños Qué bien necesitan definido. fisioterapia respiratoria. Pues sinceramente, en el momento de mi vida que te digo, sí. A todos les vendría bien una limpieza, un poquito ahí una limpieza. ¿Bien? Pero sí, niños que no saben sonarse, que no saben toser, que tienen, pues eso, bronquiolitis, bronquitis, neumonías, que toman unas medicaciones que son maravillosas, mandadas por esos neumólogos maravillosos de nuestro país. ¿Necesitan fisio? Sí. Sobre y todo. se benefician muchísimo, de verdad. Y luego, pues la bronquiolitis aguda, que yo sé, insisto, que despierta ahí pero que lo estamos demostrando poco a poco, que de verdad que las bronquiolitis moderadas, en las bronquiolitis leves con un componente hipersecretor, mejoran muchísimo la clínica, que es que duerman mejor, que coman mejor y que no se den complicaciones. Qué importante es eso en un peque que está construyéndose, ¿no? Llevándolo aquí también a nuestro lado, chicas, de desarrollo, en esa construcción de desarrollo, todos estos gordis que con esos mocos, estando siempre malitos, sin descanso, esas ojeras, que no pueden estar ni en el suelo, ni jugar, ni nada de nada. Entonces es que es vital, o sea, es que es imprescindible para todo el cuadro. Es prioritario, respirar es prioritario. Hombre. Aquí también lo vemos mogollón, ¿eh? Los típicos niños que a lo mejor llegan en febrero y coges la escala Alberta de psicomotricidad y empiezas a ver cómo cae para abajo y dices, ¿qué ha pasado? Que este niño iba siempre, ¿no? por su línea y de repente tiene una bajada en neurodesarrollo brutal y es que no lo puedes poner boca abajo porque solo hace que toser, pega vomitonas de moco, o sea, el niño al final está...
Claro, y Es además, interesantísimo. claro, muy y además es que interesante. vienen a consultas y muchas veces, y hay familias que vienen porque no conocían lo que hacíamos, ¿no? Y vienen a neurodesarrollo para que el niño gatee y a lo mejor tú lo coges y vibra el niño, o sea, tiene una vibración por dentro que tú estás pensando, madre mía, lo que tienes aquí. Y muchas veces, pues ha sucedido en plan de familias, lo de que gatee está bien, pero yo creo que de verdad hoy lo prioritario es que este niño respire, que le saquemos el moco, si estáis de acuerdo, adelante y es que Los después se va kilos a de poder... moco, Laura, vamos a decirlo, kilos. Kilos, Los kilos, kilos. kilos de moco. Hay niños que es alucinante y que de hecho las familias empiezan de, madre mía, o sea, que al principio es de, madre mía, y luego es de, sácaselo, 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 madre mía, lo que tenía dentro esta criatura, cómo iba a poder estar boca abajo, cómo iba a poder gatear. Y luego es chulísimo porque empiezas a ver como el peque, ¡fum! Y es que es algo objetivo, porque tenemos una escala ¿no? que nos hace ver que eso es objetivo, que ya no es que el peque esté, que tú creas que está mejor o peor, no. Es que hay una escala oficial que te está diciendo que ese peque ha remontado y vuelve a ser el niño feliz que era antes de caer con todo esto en el invierno, ¿no? Muy chulo. Yo os escucho y ya sabes, yo me A mí sabéis esa lo que me parte me alegro. encanta. Y de hecho ese es el término. Yo creo que tiene que calar ese término. Déjame que lo diga, Patri. Déjame que lo Dime. diga. Antes de Dilo, despedirme, por favor. Eres libre de decir lo que quieras antes de Tengo que despedirnos. ¿Qué nos decirlo. quieres decir, Tengo que Vane? decirlo porque... No, pero escucha, pero... Porque es que sois las que estáis aquí escuchándome, sois las que me habéis incitado a todo. Pero a todo es a todo. Y entonces, Pues qué ilusión, ¿sabes? vaya. Sí, estoy muy ilusionada. Sí, es un curso online súper. O sea, todo lo que hemos contado con ese toque de Moco Lovers. Yo os oigo ahora y digo, jo, es que es fuerte lo que estamos haciendo. A las familias hablar de moco, hablar de ciertos conceptos de prevención, de terapia nasal. Es un curso que hemos sacado para familias, muy bonito, bueno, y para profesionales, porque al final me lo han pedido los profesionales. Muy chulo, con algo que yo sé que nadie se lo esperaba, pero salen casos clínicos. Y yo creo que las familias al final van a agradecer mucho verme con un niño de 15 días que sale, pues hasta niños de 6 años, que son los mayores, qué dispositivo utilizamos, qué sueros, cuándo ir a fisio, esos mocos que ha dicho Laura, los kilos de moco. Entonces yo creo que es un curso que va a gustar muchísimo. Son 2 horas y es muy chulo, muy bonito, muy bonito. Qué Os guay, va a gustar. Qué guay. Oye, Vane, que Estoy muy mil ilusionada, gracias. dime. O sea, mil gracias por todo, nos alegramos de todo lo que estás haciendo, también de tu tesis, del curso, de todo. Sí. Ha sido un placer gigante, creo que, o sea, hemos contado todo súper bien, rápido, conciso, o sea, esto ha sido un exitazo, Vane, de verdad, ¿eh? Un café con compañera. Tantas cosas en tan poco tiempo, aunque nos hemos ido un poco de tiempo, pero está fenomenal, de verdad, y ha sido un placer gigante que hayas reservado este tiempo para nosotras. Y, el placer es mío. Y estoy segura sabéis. que le va a encantar esto a todas las familias. Así que nada, un placer Seguro. gigante y nos vemos en el Que siguiente se hable episodio. de mocos, que se hable de mocos en Tal Valencia, cual. en Sevilla, en Madrid, en toda España. Se tiene que hablar de mocos. Claro que sí. Que es que ahora mismo es lo cuando que hay hay. que hablar de mocos. Claro Y de que sí. fisioterapia respiratoria. Eso es. Que muchas Pues gracias, nada. chicas, que os mando un besazo, que feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad y Igualmente. todo, Feliz Vane. Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el Adiós. siguiente episodio. Le voy a dar a salir.